Hola y espero que estés bien. Hoy vamos a hablar de estructuras para alojamiento animal enfocado a la producción de aves. Y podemos arrancar entonces mencionando que existen tres tipos de aves para producción. Las primeras son aves dedicadas a la producción de huevos y normalmente son aves livianas, consideradas livianas. El segundo tipo de producción avícola es el dedicado a carne, es decir, aves mucho más pesadas que las anteriores y pues se dedican precisamente a esa conversión del alimento en kilos de carne para consumo. El tercer tipo es una mezcla de las dos, donde hablamos nosotros de doble propósito, es decir, producción de aves para carne y producción de aves para huevos. Respecto a las razas productoras de huevos, podemos encontrar la Leghorn o la Lighorn, es la más conocida. Se encuentra también la Anacona y la Minorca. Aquí en Colombia pues también existen algunas razas adaptadas a nuestras condiciones, pero su característica principal es el tamaño. Normalmente encontramos que los machos están alrededor de los 2.7 kilos, mientras que las hembras, su peso promedio se encuentra alrededor de los 2 kilos. Son aves delgadas con un porte elegante, su crecimiento y su emplume es rápido y su temperamento es muy nervioso. También se caracterizan porque el pico y sus patas son bastante amarillas, son patas delgadas que no tienen espolón y su cola es cerrada, más corta y recta que otros tipos de aves. Además, desarrollan una cresta bastante grande y normalmente tan grande que se cae hacia uno de los lados. En cuanto a razas productoras de carne, podemos encontrar que los pollos crecen muy rápidamente y empluman también bastante rápido. Las cabezas de este tipo de animales son un poco más pequeñas que las aves productoras de huevos y los mejores híbridos que encontramos para producción de carne normalmente son de color blanco. Los machos adultos pueden llegar a pesar hasta los 5 kilos, mientras que las hembras alcanzan los 4,5 kilos en promedio. Venimos adicionalmente con las razas de doble propósito que pues las tenemos para producción de carne y huevos en simultánea. Normalmente son aves un poco más rústicas, su temperamento es mucho más tranquilo y pues pueden adaptarse muy bien a las diferentes condiciones ambientales que encontramos en nuestro país. El macho normalmente está sobre los 3,5 a 4 kilos de peso, mientras que la hembra está sobre los 2.5 a 3 kilos de peso medio. Normalmente son aves que se desarrollan con rapidez y pues sus hembras encloacan rápidamente, es decir, que entran rápidamente a poner huevos. Si nosotros hablamos de sistemas productivos y nos enfocamos a la producción de huevos, podemos decir que una gallina ponedora normalmente está sobre los 343 huevos, 350 huevos en alrededor de 82 semanas de producción. Si nos enfocamos a la producción de carne, el tiempo de engorde de estos pollos es de más o menos 40-45 días. 42-50 días es un buen rango, sin embargo, por los costos de producción, ya sobre 45 días la rentabilidad comienza a bajar. Ahora bien, en cuanto a los sistemas productivos, podemos referir comercialmente dos tipos de sistemas. El primero orientado a la producción de huevos, normalmente en jaula, y el segundo, producción de carne, normalmente ubicado en piso. Aunque también debemos reconocer que en doble propósito se encuentran una combinación de las dos, que ya más adelante la vamos a ver. El objetivo en este caso, para producción de piso, que es el primer tema que vamos a hablar, es optimizar ese crecimiento del animal a través de la conversión de alimento a kilos de carne y maximizar también el aprovechamiento del espacio, es decir, que tenemos una relación inversamente proporcional entre el crecimiento del animal y el espacio destinado en piso para cada ave. ¿Eso qué significaría? Pues mayor acumulación de aves por metro cuadrado, pero aquí hay un punto de alerta y es que incrementamos la producción cuando tenemos espacios más pequeños por ave, pero el tamaño del animal también va disminuyendo. Ahora, los altos índices de hacinamiento, alta densidad poblacional en un galpón, pues hace que los rendimientos sean más bajos. Entonces,
hay que tener cuidado con este aspecto. La idea es tener condiciones intermedias, es decir, pollos de buen peso y una buena tasa de recuperación de la inversión. Para esto, en la literatura encontramos diferentes recomendaciones, pero pues todas están muy aproximadas en su valor. Y obviamente fundamental la participación de los zootecnistas, de los veterinarios en un trabajo multidisciplinario con los ingenieros agrícolas que nos encargamos de la parte de infraestructura. Allí, en cuanto a espacios por metro cuadrado, pues podemos ver que alrededor de 20, 22 aves por metro cuadrado las podemos tener si su peso es inferior a 1 kilo. Y en la medida en que van creciendo hasta llegar a su tamaño adulto, pues el número de aves por metro cuadrado va disminuyendo. Aquí también debemos tener en cuenta la relación con el clima donde se encuentra nuestro galpón, nuestra edificación. La densidad poblacional cambia, estando en clima frío alrededor de 12, 14, 16 aves por metro cuadrado, en clima medio sobre 10, 12, 8, 10, 12 aves por metro cuadrado y en clima cálido solamente unas 7, 8 aves por metro cuadrado por temas de incrementos de temperatura. Seguimos entonces con las instalaciones dentro del galpón. Entonces, lo primero que vamos a encontrar, pues comederos y bebederos. No importa si es un sistema de producción en piso o un sistema de producción en jaula. Estamos hablando de producción en piso. Pero hay que tener en cuenta que en producción en piso también puede haber algo de producción de huevos y entonces normalmente en doble propósito nos encontramos con la presencia de nidales. Los nidales son estas cajas donde caben más o menos 5 gallinas por nidal, están elevados respecto al piso y más o menos estamos hablando de 30 centímetros de profundidad, 20 centímetros si estamos hablando de aves para doble propósito. Y junto a los nidales se encuentran los percheros, que son estos sitios donde las aves trepan para descansar. Entonces, resumiendo, tenemos comederos, bebederos, nidales en caso de producción mixta, los percheros para que las aves pues, puedan descansar, dormir, y tenemos adicionalmente instalaciones de gas y eléctricas. ¿Esto para qué? Para los temas de manejo climático. En cuanto a los bebederos y comederos, estamos hablando de colocarlos intercalados más o menos unos 3 metros de distancia. Para el caso de los percheros, estos se podrían retirar en determinado momento del galpón y en caso de que no se puedan remover, sino que sean fijos, es necesario colocar alguna bandeja removible para extraer el excremento. Es decir, el animal trepa, está en el perchero, cae el excremento y hay que retirarlo para evitar que ese excremento caiga en la cama o en el piso del galpón, generando temas de enfermedades. Ahora bien, en el manejo climático es fundamental el tema del manejo de olores. Por eso se requieren instalaciones muy bien ventiladas. Luego vamos a ver algunos temas de orientación, ventilación para este control de olores y manejo de temperatura, la cual no debe superar los 22 grados centígrados para evitar estos problemas de jadeo y de incomodidad o de falta de confort animal. Ahora, para facilitar el manejo de las aves, normalmente se agrupan, se generan bloques, tabiques, grupos de alrededor de 250 a 300 aves. Esto facilita los temas de vacunación y manejo desde la zootecnia. Pasamos al siguiente tema, que es la producción en jaulas. Y en cuanto a producción en jaulas, pues el primer requerimiento es que los pisos donde se encuentran estas jaulas sean en cemento. No pueden ser en tierra por la dificultad de manejo del excremento y de la humedad. Se recomienda pisos en cemento. Ahora, el techo de la instalación, dependiendo del tipo de jaula, debe estar diseñado para que soporte el peso de la jaula, porque algunas de estas jaulas están diseñadas para ser colgadas o ser soportadas desde la parte superior de la estructura, es decir, desde la cercha de cubierta.
En otros casos hay algunas jaulas que no es así, entonces pues no habría problema. Aquí vale la pena mencionar que entre las jaulas debe quedar un espacio para el manejo del excremento. Entonces hay diferentes tipos de jaulas que nos ayudan con su diseño al manejo del excremento. Por ejemplo, si tenemos jaulas sencillas, estas vienen con bandejas para retirar las heces, o podemos tener diseños tipo A, ¿cierto? Donde pues las jaulas van a diferente nivel y están corridas una de la otra para evitar que los animales que esté, el excremento de los animales que esté arriba afecte a los animales que esté abajo. Y allí no sería necesario el tema de la bandeja, sino que todo cae en la parte central de esta jaula tipo A, y esta es removida en muchas instalaciones, es removida con pala. En otras instalaciones se han colocado bandas transportadoras para una mejor remoción o por lo menos facilitar el proceso a los operarios.